Más allá de la cuarta dimensión. En la segunda semana del mes de mayo iniciamos una conversación acerca del Festival de Besac, gozando la vida de los grandes avatares que cíclica y periódicamente vienen a nuestro planeta cumplimentando los deseos de los hombres y las necesidades de la humanidad. En relación con los avatares, con los maestros de compasión y de sabiduría, que sacrifican su vida de adepto en bien de la humanidad, decimos que hay una ley universal, la ley de compasión y de justicia, que hace que cíclicamente retornen los avatares. Existe la doctrina de los avatares, es una ley universal. Extremando la idea, podríamos decir que la doctrina de los avatares tiene carácter cósmico, es decir, que la compasión universal se puede extender a la compasión cósmica. Existe aquí la fraternidad de los dioses, la fraternidad de los mundos, de las galaxias, de los sistemas solares, basado todo en los principios de fraternidad, siendo la fraternidad la base, los cimientos de nuestro universo de segundo rayo. Bien, continuando con la idea, el mes pasado nos referimos a la forma de invocar a los avatares, a aquellos que cíclicamente retornan al mundo para ayudar a los hijos de los hombres. Y la importancia que tenía desde el punto de vista psicológico que los seres humanos invocasen a los avatares para redimir a la humanidad de los egregores o formas típicas creadas a través del tiempo por las razas que nos precedieron y que son, en definitiva, las barreras que privan a la humanidad de que llegue a complementar sus objetivos de paz, de amor, de justicia social y humana. Así, desde el punto de vista esotérico, existe la responsabilidad de aquellos que, conociendo la ley, no la cumplen, estando siempre pendientes de las pequeñas necesidades kármicas y olvidando bien del conjunto. Y en relación a la venida de los grandes avatares, tenemos los planos de incidencia cósmica, es decir, aquellos niveles en donde gravitan fuerzas cósmicas que pueden ser inteligentemente canalizadas. Una forma geométrica en el cosmos, en un mismo plano de incidencia, crea las perturbaciones sociales o bien prepara las mentes y los corazones de los hombres
para nuevas etapas de evolución. Y es precisamente estas formas creadas psíquicamente, no solo por la humanidad de nuestro pequeño planeta, sino las grandes formas psíquicas y las grandes formas mentales creadas por todos aquellos que tienen uso de razón y libre albedrío en todos los sistemas solares y en todas las galaxias de nuestro sistema cósmico, porque han creado esta fuerza psíquica, estas formas de pensamiento y de sentimiento que hacen que los principios de bien, de paz y de justicia, o de amor universal, o como ustedes quieran llamarlo, puedan penetrar, o por el contrario no pueden llegar a nosotros. Es decir, que llegará un momento, yo creo, no sé el tiempo en que este acontecimiento tendrá lugar, en que se tendrá en cuenta una geometría esotérica, de la misma manera que se habla hoy día de una astrología esotérica. Es decir, existe una confluencia geométrica o la posición que ocupan ciertos astros en el espacio en relación con un punto determinado de nuestro planeta o de otro planeta o de otro sistema solar. Y vemos que esa forma geométrica libera ciertas energías, siendo de notar las cuatro formas principales, que es la línea, que es el plano, que es el volumen y que es ya la cuarta dimensión. Y todo esto puede ser demostrado a través de la línea, del plano o del volumen, lo cual hace que desde el punto de vista esotérico cada vez es más importante la geometría, porque la geometría resuelve el problema de la astrología. Y llegará un momento en que el astrólogo deberá ser un buen geómetra y un buen matemático, siendo la intuición el conjunto de todo esto, de la geometría, de la matemática, de la astrología. Esto es lo que configurará, creo yo, el devenir psicológico de la raza futura. Porque todo cuanto vemos en el universo no es ni más ni menos que un efecto de perspectiva, lo cual significa que es algo aparente, algo irreal, algo que pertenece a la visión de nuestros cinco sentidos, limitados por una mente tridimensional que no puede captar la cuarta dimensión y que por tanto no puede ver lo que sucede aquí ahora. Vemos formas subjetivas, que es un baile, una danza de sombras, pero no vemos el espíritu que anima todas estas formas, porque no somos geómetras todavía. La geometría es la base de la visión esotérica, y el día que la persona sea un buen geómetra tendrá liquidada ya la visión esotérica, y el día que entre ya más allá de la geometría y entre la geometría, digamos, de la jerárquica, entonces verá todas las dimensiones del espacio y tendrá la capacidad de verse en todos los niveles de la vida mística de la divinidad. Esto es, en resumen, lo que hablamos el mes pasado, la necesidad de incorporar al aura etérica de nuestro mundo formas psíquicas que respondan al espíritu de amor, de paz y de justicia, y por el contrario que eliminen los desregores formados a través del tiempo por aquellas personas que pensaron inadecuadamente, inspirados por la ignorancia o por la maldad, no hay que decirlo, aunque la maldad ya es parte de la ignorancia. Bien, quisiera que examinásemos hoy conjuntamente un tema práctico, porque si el esoterismo no puede hacerse práctico, carece de efectividad. El esoterismo no es una serie de conocimientos destinados a ampliar nuestra mente, a hacer que sea un contenido de conocimientos esotéricos, que sepamos que existen los maestros de compasión y de sabiduría, que existen 7 dimensiones de nuestro espacio universal, que existen avatares y todo esto es muy bonito
analizado desde el punto de vista hipotético, de aquello que no se puede comprobar. Y hasta aquí hemos llegado a un punto en que podríamos decir que a veces es mejor recordar o recortar un poco nuestros conocimientos esotéricos para dar paso a una visión práctica y psicológica de la vida. ¿Me entienden ustedes lo que quiero significar? Se trata de pasar a la acción práctica. Se trata de convertir nuestro mundo en algo que todavía no es y que es lo que no es, paradójicamente. Un campo de amor universal, que es lo que todos buscamos en el fondo del corazón. Bien, la idea básica de nuestra conversación, que será compartida como siempre, es aquel aforismo esotérico que dice que la energía sigue al pensamiento. Es decir, que el pensamiento es la clave de la energía. Pero podríamos agregar a este axioma otro axioma no menos importante y más práctico para nuestra visión psicológica de la vida, que la forma es el resultado de la energía. Es decir, que la contracción o la sustanciación de la energía tiene por objetivo crearse una forma. Y todo cuanto vemos de objetivo o de geométrico, si usted refiere al término, no es más que energía condensada, energía cristalizada por un poder que existe o que es inmanente en el espacio y que hace que el pensamiento del hombre se convierta en energía y que por un proceso de sustanciación se convierta en una forma. Ya podemos entrar así en el problema crucial de las formas físicas que ha creado el hombre y que está creando constantemente por falta de visión, o bien porque en su corazón todavía no existe una aspiración superior y no llega a las alturas eternas y donde las necesidades humanas se ven bajo otro punto de vista más amplio, más extenso y por tanto de síntesis espiritual. Podríamos hablar, por ejemplo, del éter como fuente de energía. Y cuando hablamos del éter, no nos referimos al éter, esa sustancia que se utiliza en medicina, con las operaciones quirúrgicas, sino que nos referimos a una sustanciación progresiva de la materia que va de lo sólido a lo líquido, de lo líquido a lo gaseoso y de lo gaseoso pasa al campo etérico. ¿Y qué hay después de lo gaseoso? Cuando ya nuestra vista ha perdido toda perspectiva. Existen formas y más formas, y estas formas continúan siempre dentro de un plan de expansión etérica hacia el mundo astral y continúa progresando hacia el mundo mental y así hasta el búdico, hasta llegar a los altos confines del sistema solar. Porque todo es materia y todo es energía, siendo la mente del creador la que organiza toda esta fuerza para convertir en formas visibles aquello que es expresión de su voluntad. Y aquí hay que pasar, porque la causa, por ejemplo, de un ambiente es el individuo. Cuando hablamos de ambientes familiares o de ambientes sociales, estamos refiriéndonos a una actividad del hombre, del ser humano. El hombre piensa y al pensar crea una eclosión de energías en el espacio. Estas energías, según la fuerza de la intención del pensador, se acumula a su alrededor y crea estas formas que vemos aquí. Una forma, por ejemplo, no muy agradable, es el caso más generalizado, no crean ustedes. Y el aura etérica de la persona está llena de larvas, de elementales, de fuerzas físicas que él va creando y que al propio tiempo va absorbiendo del campo absoluto del éter.
y estas energías se canalizan a través de sí y que al propio tiempo lleva de sí al espacio, es su karma. Todo karma se refleja en el aura del ser humano, y cuando existe visión esotérica se ve claramente, examinando a una persona, la calidad de sus pensamientos, la calidad de sus emociones, el sentido íntimo espiritual que le anima, sus intenciones más ocultas. Es como si se contemplase al individuo a través de un vidrio transparente. Me refiero naturalmente al clarividente entrenado, a la persona que ha logrado extirpar de sí toda clase de formas psíquicas de su aura, y que por lo tanto le permite tener un punto o varios puntos de comunicación con la divinidad. Aquí, por ejemplo, tenemos un individuo cuya aura refleja larvas y cascarones y fuerzas psíquicas inferiores. Y al otro lado, el aura de una persona con móviles espirituales que refleja en su vida formas védicas, formas angélicas, formas de paz, de armonía, que se comunican a su alrededor. Y ahí que una persona que me preguntaba el otro día, ¿qué hay que hacer para servir a la humanidad? ¿Qué puede hacer con esto y con la mente? Si la persona tiene paz en su corazón, si es capaz de crear a su alrededor formas angélicas, su servicio, el máximo servicio que pueda ofrecer a la humanidad, es su aura radiante de luz, sin palabras, sin pensamientos, está expresando la propia divinidad. Es lo que no hacemos, ¿verdad? Porque todos tenemos preocupaciones, y ustedes saben la forma que tiene una preocupación, o un vicio hereditario, o cualquier sentimiento nocivo. Pues bien ustedes, estas formas son naturales en la persona que tiene un fondo, digamos, de equivocación en su aura, que está captando constantemente. No solo está captando estas formas animalculas, porque son formas bestiales en su aura que son compartidas por mucha gente. Y cuando decimos que el ambiente está enrarecido en una ciudad o está enrarecida en cualquier ambiente, nos referimos a la cantidad de elementales que el hombre ha creado, estas formas egregóricas que tienen su aura y que se propagan constantemente a través de sí y a su alrededor. No es lo mismo el caso de la persona que tiene en su aura etérica formas celestiales, por así decirlo, formas que entrañan un sentimiento de bien. Y entre el mal y el bien podemos situar siempre en la línea divisoria, la línea de nuestro yo, que es en definitiva quién va a decidir, por quién se va a decantar, teniendo en cuenta que la acumulación de estos elementales en nuestra aura crea en nuestra vida una conciencia particularizada, una conciencia que esotéricamente tiene el nombre del guardián del umbral. Por otra parte, esotéricamente también se nos dice que las personas que han acumulado en su aura etérica gran cantidad de formas angélicas están bajo la impresión, bajo el cuidado, el beneplácito y bajo la protección del ángel de la presencia. Es decir, que toda la vida del hombre se debate constantemente en la lucha entre el guardián del umbral y el ángel de la presencia. Y aquí en el centro, en la balanza de justicia, está el yo. El yo no quita ni pone en este caso, ni en el momento de la muerte, cuando todas las ligaduras que ataban al hombre al cuerpo físico se han desvanecido, ha desaparecido la atadura astral y queda en el plano mental, entonces esotéricamente hay un ángel con su balanza y le pesa el corazón de Osiris. Y se dice que en el corazón se decanta o bien hacia un lado o bien hasta otro. No es simbólico, es que es una realidad.
El caso es que la persona no puede pasar de un lado y al otro si no tiene un contenido espiritual o un contenido material que haga el contrapeso. Que así hay personas cuya balanza está a este lado y otra que está, por ejemplo, al lado del ángel de la presencia. Dirán ustedes que esto es muy natural y muy lógico. Pero, ¿por qué meditamos esto? Porque si debemos ser prácticos en esoterismo, lo primero que se nos ocurre será ¿cómo puedo evitar la entrada en mi campo etérico o en mi campo astral de estas formas que gobiernan actualmente nuestro mundo? Un mundo lleno de necesidades, y ustedes lo saben, porque las están sufriendo. Pero pasa una cosa, que ustedes son conscientes de estas necesidades, si no, no estarían ustedes aquí. Y esas necesidades son las que hacen que el corazón de ustedes esté ya balanceándose hacia el lado del ángel de la presencia. Allí en donde Osiris deja de actuar y el Isis, el poder supremo, que eleva el corazón, le magnifica y le pone en contacto con el cosmos, o con la vida de nuestro logo solar, o con la vida de los maestros, o con la vida del Cristo, cada cual tiene sus propias ideas o particular. Pero en todo caso, existe la problemática social y la problemática familiar y la problemática psicológica de cada uno, y cada cual deberá determinar hacia qué lado se decanta su corazón. Y si el corazón es activado hacia el guardián del umbral, seguramente que estará lleno de conflictos agudos, problemas de conciencia, complejos, lo que psicológicamente llamamos complejos los marxistas. Lo que pasa es que la ciencia psicológica todavía no ha descubierto. Pero en efecto, el día que los psicólogos sean clarividentes y que los médicos sean clarividentes, entonces se dictaminará a través de la hora etérica la causa de cualquier enfermedad, la causa de cualquier dolencia física, la causa de cualquier complejo de dificultad interna. Y así podrá curarse a la humanidad, lo que ahora no ocurre. Y resulta que con lo mucho que ha avanzado la humanidad, que está explorando el espacio exterior, que está lanzando cohetes que luego caen y luego, que está haciendo muchas conquistas espaciales y no dedica parte de su atención solamente en una parte, en el problema del bien, de cómo se puede facilitar la intercomunicación entre los seres humanos. Para mí el problema es simple. Es un simple problema de adecuación a las necesidades que todos vemos. Y a menudo nos quejamos del grado de adaptación de nuestra vida a lo que nos rodea y el sufrimiento que nos engendra en ciertos ambientes, como si el ambiente fuese algo que se ha creado al azar, como si el ambiente no fuese algo que hemos creado nosotros a través del tiempo y que continuamos indefectiblemente creando porque no hemos tomado todavía las reservas internas de bien y no nos estamos preparando, hablando siempre muy esotéricamente, para la iniciación. Yo digo, estamos aquí para iniciarnos, en cierta medida y hasta cierto punto, si la atención es serena y si la persona comprende esotéricamente, está preparando el camino de su propia iniciación. Y ustedes preguntarán qué es la iniciación. Simplemente, la iniciación es el paso que va del guardián al umbral al ángel de la presencia. Es decir, hasta aquí la tradición religiosa y a veces, desgraciadamente, la tradición psicológica sitúa aquí el demonio y aquí el ángel. Y entonces viene el problema de conciencia y el problema de la tentación y el problema del exorcismo que está de moda también. Y todo el mundo sabe muy bien que es muy simple todo esto. Una persona que cree en el demonio es que está creyendo en su propia maldad. No está creyendo en un elemento externo, aunque les parece que es externo. Pero el demonio no es más que el guardián del umbral, es decir, una acumulación de poder psíquico inferior que ha ido acumulando en su aura etérica a través del tiempo y se ha convertido en un
peso específico que le impide la vida, hablando científicamente, que le impide ascender hacia las alturas espirituales, que es la ley, porque todos buscamos un arquetipo, el arquetipo de la propia percepción, y el camino de la iniciación, y el camino de la percepción, y el camino de la iniciación o de la liberación, es siempre el paso que va del guardián del umbral al ángel de la presencia. Y el momento, como dijimos el mes pasado, el momento de la iniciación, cuando los poderes ocultos de la naturaleza han decidido que una persona puede recibir la iniciación, se le somete a una prueba muy simple. Hay una puerta dorada dentro de la cual, o en su interior, se están realizando los misterios, o existe el misterio de la iniciación, o los misterios del reino. Y a un lado de la puerta, lado derecho seguramente, se halla el ángel de la presencia, y al lado izquierdo se halla el guardián del umbral, y el candidato a la iniciación se halla en medio de los dos. Y entonces, en cierto momento cumbre, cada uno de los dos autoconscientes entidades creados por nosotros mismos, por el bien, el ángel de la presencia, por el mal, el guardián del umbral, nos están tentando cada cual a su manera, ofreciendo regalitos. A ver, ¿quién ofrece más regalitos? Y eso parece una cosa muy elegante, muy divertida, pero es así. Y entonces veremos que así nos decidimos. Se nos dice que los pecados más ocultos del corazón salen entonces, y también las más sublimes cualidades, hasta llegar a un punto en que la persona sabe qué hacer, porque tanto le ofrecen por un lado como por el otro. Y el corazón de Osiris va de un lado hacia otro, que es el corazón del hombre, y en este dilema llega un momento en que por inspiración ya no hablamos ni del ángel de la presencia, ni hablamos del guardián del umbral, hablamos de una potestad superior que es el ángel solar, que es el Dios superior, si esto lo prefieren teosóficamente, que si hay una buena adecuación de valores y de cualidades, llega al corazón del discípulo y le decanta hacia el lado del ángel. Y entonces, este pobrecito pierde fuerza, se van eliminando muchos de esos elementales que lleva adheridos a su aura, y por el contrario, las fuerzas psíquicas superiores robustecen su aura, y viene, según se nos dice esotéricamente, con una nueva cualidad en su vida, y no como en el caso contrario, cuando el hombre anuncia la iniciación y vuelve al mundo profano, al mundo de las tentaciones, al mundo de los elementales, con un nuevo karma sobre los hombres. Y ahí, que cuando estamos hablando psicológicamente o esotéricamente, cuando estamos tratando de profundizar en lo que es el ser humano, lo que realmente estamos haciendo es dar un impulso al ángel de la presencia, a fin de que se nos haga partícipe de las leyes de la persona. Y este elemental, el guardián del umbral, irá perdiendo constantemente fuerza, hasta llegar un momento en que habrá prácticamente desaparecido. Y cuando ha desaparecido totalmente el guardián del umbral del ser humano que ha tenido una cierta iniciación, entonces el aura del mundo queda rejuvenecida, como un sentimiento de beatitud se reparte por el planeta, porque una nueva flor que perfuma el ambiente ha crecido al amparo de la disciplina de vida. ¿Bien? Este es un punto de atención y al propio tiempo es un punto de desafío a nuestra mente inquieta, a nuestra mente investigadora, a nuestra mente que no se somete solamente al análisis analítico o intelectual, sino que trata de ver más allá qué es lo que hay más allá de la mente. Pues bien, más allá de la mente, más allá de las emociones, existe el campo absoluto del ángel de la presencia. Con el bien queremos conquistar, y con la guardia perenne de los arquetipos,
o de los ángeles solares que son invocados más tarde, que deben transfigurar nuestra vida en términos de realización. Para terminar, porque prefiero que sean ustedes los que pregunten, vamos a analizar el punto principal de este tema. Ahora sabemos que existe el guardián del umbral, el ángel de la presencia, y que el fiel de la balanza está regido por una entidad superior que es el ángel solar, que podemos hacer aquí como una especie de estrella de 5 puntas, que es la estrella iniciática, y preguntarnos a qué obedece toda esta motivación y qué significan estas formas. Bien, si tuviésemos todos en un momento determinado visión esquizofrénica, o visión astral, o visión mental, mejor todavía, o visión causal, veríamos que aquello que aparece aquí a nuestro alrededor está lleno de sustancia, y dentro de esa sustancia hay formas, hay seres, hay vida, una vida que técnicamente es energía. Es esta energía que queda afectada cuando el hombre piensa en un sentido o en otro. Y ahí la responsabilidad de los esoteristas, la responsabilidad del discípulo, porque sabe que cada vez que piensa está caldeando el ambiente, está poniendo en ignición los éteres, está liberando energías o está encadenando energías. Depende de su actitud. Entonces, ¿qué hay más allá del pensamiento? Entonces hay que buscar la intención. Para mí la intención es básica. Y desde el momento en que la persona se da cuenta de que está moviéndose en un campo de intenciones y que la intención principal o la que motiva todo su ser es el arquetipo, cuando llega a esta conclusión, la vida tiende a variar. El hombre pierde automáticamente aquellos resaltes, aquellos perfiles que lo equiparaban a esta espantable silueta del guardián del umbral, y empieza a tener aquello de esta fuerza. Es aquella fuerza que penetra en nuestro interior en momentos de suave quietud, cuando nada aparentemente nos dice nada, pero dentro del corazón sentimos un secreto regocijo. Es la voz del ángel de la presencia, o si ustedes lo prefieren, la voz de la conciencia. Este no tiene conciencia, el ángel de la presencia sí tiene conciencia, y es la voz que sentimos en el interior cuando tenemos que decidir. Y cuando hablamos del libre albedrío, al que nos referimos también en otras manifestaciones pasadas, tenemos en cuenta esta capacidad que tiene el hombre de dirigir su atención o sus intenciones hacia el guardián del umbral o hacia el ángel de la presencia, sabiendo que es responsable, que su corazón se carga con las energías del bien o con las energías del mal, y que llega un momento en que tendrá forzosamente que decidir por cuál va a decidirse, porque de no ser así, su vida no tendrá ningún resalte, ninguna motivación, ninguna intención. Será un muerto viviente, me perdonen la intención. Porque tal como decía Juan en el Apocalipsis, la divinidad no os quiere tibios, os quiere muy fríos o muy calientes. Son las palabras del Génesis. ¿Qué significa esto? Significa que el hombre que motivado por una intención cruel, digamos así, una intención malvada, se refugia en brazos del guardián del umbral y está demostrando vitalidad con él. Y según dice que es la muerte, hay algo hermoso en un gran destructor, pero desde el punto de vista de las intenciones, de la fuerza con que arremete la vida. Pero cuidado, si este tiene la motivación en ese sentido por falta de visión, forzosamente llega un momento en que retrocederá aterrado por lo que descubrirá en las reconditeces del guardián del umbral, que es la cifra, que es la síntesis de todo lo que hicieron de mal y pensaron de mal y actuaron de mal todas las razas del pasado, a partir de la raza de Mur
cuando el hombre empezó a sentir dentro de sí la autoconciencia y a pensar, porque la mente data de mediados de la raza lemur, y entonces todo ese contenido le obligará, le rechazará porque hay intención, porque hay vida. El hombre quiere y está siempre con ellos, no hace ni deshace, está dejándose llevar por las circunstancias, y desgraciadamente es el caso más común, es el caso más corriente en la humanidad. En esta humanidad que está en la base de la sociedad, y que es la persona que se siente llevado por un lado o por el otro, como las hojas son llevadas por el viento. No tiene albedrío, no tiene voluntad, solamente busca su acomodo. Su comodidad es lo que necesita solamente. Y por otra parte, cuando la intención viene motivada por un gran destino creador, por una inteligencia que ha sido el contacto con la vida a través de todos los vehículos en supertensión, buscando la divinidad, en un gran ardor místico o en un gran poder dinámico de voluntad, y entonces su intención se desplaza como flecha lanzada por potente brazo hacia el ángel de la presencia, y entonces ahí halla el acomodo que necesita a su cualidad de pensador. Pero en definitiva, lo que va a resultar de este oscilar, de este punto de contacto de los opuestos en ese centro, es la calidad de las observaciones, la atención con que se sigue psicológicamente cualquier proceso, la visión de las necesidades, el afán de socorrerlas, el sentirse enchido de compasión infinita hacia todo y hacia todos. Esto era definitivamente lo que deshaga todas las barreras que nos limitan y hagan que podamos salir triunfantes en este mundo de pasión, en este mundo de irrealidades, en este mundo de sombras en movimiento. Bueno, o sea, esto tal como está expuesto aquí, pues es algo muy bonito, ¿no? Ahora bien, yo voy a intentar ser un poco realista, ¿no? O sea, yo voy a intentar ser un poco realista. Es decir, yo creo que hay mucha oscuridad, ¿no? Entonces, creo que la gran mayoría de las personas nos encontramos impotentes en cuanto a destruir esos egregores, en fin, esa aura que nos envuelve, ¿no? Claro, usted en muchas ocasiones nos ha dicho de que debemos ser optimistas. Ahora bien, yo hablo de que nos sentimos impotentes, y esa impotencia nos lleva a un pesimismo, ¿no? Usted siempre ha dicho que existe una invocación, o sea, que nosotros tenemos el gran poder de la invocación, ¿no? Y que siempre existe una respuesta. Ahora bien, no sé, analizando la cosa, ¿no? Yo, por ejemplo, me pregunto dónde está, por ejemplo, la respuesta a la, vamos a decir, sincera invocación de la humanidad con respecto a la paz. Porque si nos ponemos a analizarlo, ¿no? Existen guerras, asesinatos, conflictos armados por doquier, y francamente, o sea, estamos así desde que la humanidad existe, ¿no? Me pregunto también, por ejemplo, que dónde está la respuesta a la invocación del ser humano cuando está, vamos a decir, en esa oscuridad, ¿no? Cuando se pregunta y lo único que encuentra, pues, es preguntas sin responder, es oscuridad, soledad, nadie ni nada que, en fin, que le pueda señalar el camino. O sea, se siente solo, ¿no? Entonces, no sé, veo que sí, que podemos invocar. Y usted ahora ha hablado de que podemos ver la necesidad, pero entonces yo no veo la respuesta a nuestras invocaciones. Si usted mira, vamos a decir, buscar un poco esto, Quizá no haré la cinta por dentro. De todas maneras, cuando vemos las necesidades humanas, antes que ver los demás, las vemos psicológicamente nosotros. Es decir, que la posición del eterno samaritano es querer ayudar a la humanidad y está tratando de ayudarla, sinceramente. Pero hay un punto, yo creo muy interesante, que es que la persona debe alcanzar la paz en sí mismo, primero. Y esta paz solamente es posible
cuando la persona está invocando. Ahora bien, usted me dirá, me voy a estar pegando al pecho y pidiendo cosas a la vida, que es lo que hace todo el mundo. No creo que sea esta la forma de invocar. Pero si la persona se está auto-observando, sin pasión, sin quitar ni añadir, sin contradecirse, sin una reconvención y tampoco sin ningún aplauso, que sería tal cual es. Llega un momento en que la vida, y hay una respuesta, le orienta hacia cierto estado de conciencia. Y seguramente que nos lleva a este punto que usted dice de soledad, que ahí está a punto de ficción. Porque cuando la persona llega a un momento de soledad, trata de evadirlo, nunca lo está afrontando. Es decir, la persona siempre está buscando su propia comodidad, y parte de esta comodidad es la paz espiritual, porque hace de la paz espiritual una conquista, cuando para mí la paz es un resultado de la investigación, y la investigación dura siempre. La paz siempre está entonces a nuestro alrededor, está, no es algo, está ya, está siempre la paz, que es la vida de Dios, si podemos decirlo de alguna manera. Entonces nosotros, si estamos analizando constantemente y no buscamos más que comprendernos lo que nos pasa, y cuando hemos llegado, porque tenemos que llegar a un punto místico de gran soledad, que no rechacemos a esta soledad, que no hagamos de la soledad, como pasa aquí, un motivo de disputa entre el guardián del umbral o el ángel de la presencia, sino que situemos la mente aquí en este mágico equilibrio, porque la soledad tiene por objeto de parar un gran equilibrio psicológico. Y naturalmente, la invocación del hombre siempre tiende hacia crear un campo agradable para él. Cuando está meditando, lo que menos piensa es en la humanidad. Está pensando en su propio desarrollo espiritual o en alcanzar algún hipotético poder psíquico. Y esto lo vemos en yoga y lo vemos en los medios espirituales y también en los altos estudios psicológicos y esotéricos. Se nos habla de la soberbia y se nos habla también del aspecto superior de esas cosas, de la ambición. ¿Por qué? Porque existen. Y en todo caso, la solución está en afrontar la soledad. Es decir, que en el momento en que el hombre se siente completamente inseguro, no sabe dónde apoyar los pies, le falla la mente, le falla la razón, le falla el entendimiento, y se siente solo inseguro. Y naturalmente, ¿qué pasa entonces? Entonces no continúa investigando, sino que lo que hace es que se va a una religión, o va a otra, o va a un maestro, o a otro maestro, a un gurú, que están de moda ahora, y está pidiendo consejo al gurú. Para mí, cuando el hombre se halla en soledad, es cuando puede decidir completamente su destino, cuando puede hallar la paz, cuando puede hacer que su alma siga realmente invocativa, no antes. Es decir, que llega una soledad de cosas, una soledad de bienes, una soledad de afecto, una soledad de todo cuanto el mundo da como válido para hacer nuestra vida confortable aquí en la tierra. Y naturalmente, sin llegar a la exageración de Job, el hombre tendrá que adquirir un valor, una constancia, un poder, una cualidad que haga posible que definitivamente cruce este vacío de inseguridad, porque es el único poder vinculativo o invocativo que nos conecta con el ángel de la presencia. Es decir, paciencia. Hay que ser paciente, pero sin dejar nunca el arma en los brazos. Hay que estar armados para la lucha, aunque no utilicemos el arma. Es una actitud de conciencia. Como la ambición. El hombre espiritual no es ambicioso, pero debe utilizar la ambición para llegar a ciertos puntos. Pero la ambición no es una meta, es un camino como el deseo, es un camino, no es una meta de llegada. En tanto que la mayoría de seres humanos hacen del deseo o de las conquistas del deseo su meta absoluta de llegada. Y ahí quedan estancados.
Y lo mismo ocurre cuando situamos como meta suprema de nuestra vida una etapa evolutiva, la cuarta, tercera o la quinta o la 25 iniciación. Hemos creado una meta, ya estamos listos. Hemos dejado de actuar como seres humanos responsables. Nos hemos paralizado y hemos de dejar la mente. Voy a ser muy reiterativo en este punto porque estoy insistiendo sobre ello por ser de carácter fundamental, de que hay que quedar solos, completamente solos en el mundo para encontrar la divinidad en nuestro corazón. No puede venir a través de un maestro, porque el maestro, si vivimos después, tendrá que ser después que nosotros hayamos conquistado el misterio de la propia soledad, no antes. Y nunca esperando un cielo mentido de promesas ilusorias más allá de la muerte. Eso es falso también. Se trata de buscar la realidad psicológica aquí y ahora, en este momento, no después, no antes. Porque antes nos deja un recuerdo en la conciencia, nos limita. Después nos crea la ilusión de mañana y con la perpetuación del karma. Y esto nos deja desguarnecidos. De ahí que es en este momento en que la vida tiene que resolverse. Que es en este momento presente que nuestra vida es invocativa. Ya digo, no después, no antes, ahora. Si no, continúo. Bueno, o sea, nuestra arma o espalda, como que te está refiriendo a la atención, ¿no? Sí. O sea, ese proceso de atención. Ahora bien, usted dice de estar atentos sin juzgar, ¿no? Usted mismo lo dice, ¿no? Sin meter juicio. Ahora bien, por ejemplo, vemos que nuestro vecino es objeto de injusticia, pues supongo que, es decir, a mí me es completamente casi imposible simplemente observar sin que haya una reacción en mí. Es decir, yo creo que este proceso lo veo un poco inalcanzable. Estar atentos, sí, pero el ya no tener una reacción, por lo menos para mí personalmente, es algo casi imposible, ¿no? Bueno, es que la reacción siempre es o ayudo o no ayudo. Entonces, si hay lo suficiente paz interior, seguramente que la línea de la fraternidad inclinará la ayuda. No se trata de dejar a la persona. El hecho de que la persona busque la paz, no la busca para él solamente, la busca para repartirla por el mundo. La consecuencia máxima de la paz es la compasión. Cuando hay paz hay compasión en el corazón. El corazón habitualmente está reseco y está tan pendiente de las propias reacciones psicológicas y de los pequeños karma personal que lo demás nos parece aparte de nosotros mismos. En tanto que la persona que busca la paz porque es una ofrenda que tiene que darse a la humanidad, y el asunto cambia completamente, porque entonces en la búsqueda de la propia paz como sentido único de la existencia ya se halla la paz hacia los demás, porque la paz individual es la paz del mundo. Si damos la paz no es para nosotros, es para expandirla. Es un proceso psicológico que sea evidente quizá dentro de unos cuantos millones de años, pero ¿por qué no ahora? Porque la mente del hombre está desplazada a otras zonas del futuro. El reino de los cielos parece inalcanzable desde este punto de vista, y al propio tiempo existe la gran programación de un pasado que se extiende a millones de años y que está gravitando también la esperanza de un futuro que es así, avanzando la presencia, y el anclaje a un pasado puede ser el guardián del umbral, pero siempre será el yo. Aquí en el centro, ¿quién va a decidir la cuestión? Es decir, que podemos establecer una comparación. Situar aquí el pasado, aquí el futuro, y aquí el presente. No es lo que es más importante para nosotros, es el presente. Porque la voluntad, la intención del albedrío no está en el pasado ni en el futuro, están aquí y ahora. Y es ahora que cada cual debería decidir lo que va a hacer. No una forma mística,
una forma práctica a la tradición usual, sino plenamente advertidos de la necesidad de establecer un cambio en nuestro corazón que lo incline definitivamente hacia el océano de bien que existe en toda la naturaleza. Y cuando hablamos de karma es lo mismo. Pero mal karma y el buen karma. Pero ¿quién decide? ¿Quién lleva esencialmente a la balanza? El yo. El libre albedrío llevada a su más alta esencia, es la voluntad espiritual. Es decir, que cuando el yo psicológico se libera del libre albedrío, entonces sabe lo que es la voluntad espiritual. Y desde entonces, inspirado por el ángel solar, al cual nos hemos referido muchas veces, puede establecer ya la elección suprema, la que debe llevar la gran corriente de vida iniciática, que jamás se paralizará en el decurso de las edades. Es decir, se trata, como digo siempre, de que la vida nos está retando, nos está desafiando, y que nosotros aceptamos el desafío, y que por lo tanto estamos constantemente en este vaivén. Debe llegar un momento en nuestra vida que tengamos que decidir por nosotros mismos, llenos de unción, llenos de convencimiento, cuál va a ser nuestro destino. Un destino no creado por la divinidad, no creado por los maestros, no creado por los ancianos, creado por el propio ser humano, que utilizará de todo aquello para llevar a buena marcha la nave de su destino. Refiriéndome a que cada uno de nosotros viene a ser como una célula en el cuerpo de la humanidad, y viendo a la humanidad como un ente que no está del todo elaborado, tal vez, el hecho de que la paz, después de tantos años de parecer invocarla, no exista en el mundo, no será que realmente la humanidad como ente, como persona, no la ha invocado suficientemente o no la ha buscado suficientemente. Seguro, pero hay unas palabras aleccionadores de Cristo que ustedes conocen muy bien, que es que los discípulos del mundo son la sal de la tierra. Es decir, no hay necesariamente que buscar la perfección de la humanidad como un todo, pero si cada uno de nosotros que estamos aquí alcanzamos un poco de esta sal de la tierra, que es el contacto con el ángel de la presencia, haremos que el mundo en su totalidad, que está en las sombras, por decirlo de alguna manera, no creando una división entre elegidos y no elegidos. Nosotros estamos en un plan de trabajo, en un plan de lucha, sino en un sentido psicológico simplemente, de ver las necesidades del mundo, y que cada cual sabe que si actúa de acuerdo con la ley y se comporta como un buen ciudadano, y es pedir mucho, un día a la humanidad, hay una posibilidad de que el ejemplo, la vibración, la radioactividad, si prefieren ese término científico, haga que ayudemos a todos los demás. Y un campo muy ancho aparentemente, sin resaltos, sin perfiles, llega a estar imbuido, llega a estar lleno de esta radioactividad que desarrollamos nosotros como ente consciente y actuante. Es decir, el mundo como un todo está dividido en sectores, desde el sector del hombre involucionado hasta el sector de los iniciados, que todavía no han pasado el quinto reino de la naturaleza, por tanto son seres humanos todavía. Y entonces, entre estas grandes divisiones entre los hombres involucionados, los salvajes sin afán peyorativo, o aquellos seres que atrasados en comparación con aquella fuerza tremenda de los grandes avatares, existimos nosotros, los aspirantes espirituales, los hombres y mujeres de buena voluntad del mundo. Y hay que empezar por aquí, porque lo que vamos a hacer como grupo de personas es que, sin darnos cuenta,
Nos vamos a reunir en los mundos superiores, en los momentos de desprendimiento espiritual, y vamos a crear un grupo de personas animadas por el espíritu de buena voluntad, que pueden ayudar a toda la humanidad sin que nos lo propongamos como meta, sino que por el solo hecho de actuar correctamente estamos desarrollando fuerza espiritual, estamos desvaneciendo muchos de esos pasados de rigores, estamos invocando fuerzas débicas de carácter superior. Es así como se transforma una sociedad, es así como se producen los cambios en el mundo, es así como existen las civilizaciones, las culturas de los pueblos. Y como los hombres se van refinando internamente, así la sociedad también como grupo va más lentamente quizá, pero también está sintiendo el peso de los hombres que realmente se esfuerzan y se van convirtiendo en espíritus de luz, servidores de la luz, testimonios de gran plan creador. No era especialmente llevado al terreno, digamos, corriente, esto de la ayuda. Claro, cuando se quiere ayudar, uno que quiere ayudar a todos los que conocemos que necesitan ayuda. En este caso hay de haber un sereno razonamiento para saber hasta dónde podemos llegar y en qué forma debemos llegar. Porque en un determinado momento una amiga mía me explicó un caso de que también en determinadas circunstancias a un vecino suyo fueron a encontrarle la justicia del momento para llevárselo a morir. Este vecino llamó a su puerta y desesperadamente se cogió a ella. Y claro, ella que podía hacer, dejarlo llevar, porque si no se marchaba con ella, ¿no? En este momento es cuando hay que tener esta persona inteligente, pero en este momento me dijo no podía hacer nada, que no podía hacer nada por él. Pero también yo, que después ya no pensó más de ella. Y yo pensé que podía haber hecho más. Podría haber hecho no solamente rogar por él, sino procurar ver si tenía familia. ¿Hasta dónde podía llegar? No podía interceptar aquella clase de justicia, digamos justicia para decir algo, porque no se trataba de nada de malas conductas, sino se trataba de ideales. Pues, digamos, de no podía evitar aquello, que los hombres iban a buscarlo, tenía que llegar. Pero podía pensar que tenía familia, si algo les faltaba a los otros, y además por sus pensamientos, trabajar a base de lo que llamamos la espiritualidad, que es este movimiento. Pero claro, cuando nos encontramos en un momento así, de la vida, no sabemos qué hacer. Pero entonces es que nosotros tenemos que pulirnos mucho primero para que brote de nuestro interior verdaderamente lo que hasta dónde podemos llegar y lo que podemos hacer, porque todo no lo podemos hacer. Hay casos verdaderamente espantosos de los que a veces hay que quitarse de gracias, pero no de mente, no de espíritu, no de fuerza interior. ¿Verdad? Es que algunas veces se puede ayudar con las manos, otras veces solo con el corazón, y otras veces con el cuerpo, otras veces... En fin, en esto es donde está también un poco de lucha. Esto es un sentido sencillo, bajando de nivel. Pero cambiando la pregunta también quiero decir una cosa, que nos dice verdad que en este ambiente donde nos desenvolvemos, en este planeta, estamos completamente cruzados por millones de energías, pequeñas energías de onda corta, que son esos pensamientos y esas cosas. Entonces, para salvarnos de ellos es como necesitamos, ¿verdad? No sé si nos podemos salvar con nuestras meditaciones o tenemos que cambiar la conducta completamente de arriba abajo, porque esas cosas nos cruzan, esa es nuestra casa, nuestros cuerpos, de ondas cortas, de ondas largas, de toda clase de ondas, y en diferentes formas, cruzan el ambiente continuamente. Creo que eso es lo que yo iba. Estas pequeñas ondas son estos elementales, producto de los egregores. Cuando las ondas antiestabilizadas se convierten en eso. De hecho, cuando la persona piensa, no se da cuenta que está moviendo los deseos. Está creando una reacción etérica. Habida cuenta con pensamiento es una reacción eléctrica del cerebro. Pero en un campo etérico que desconocemos porque solamente la vista alcanza los 5 sentidos y vemos lo objetivo, porque puede ser pesado y medido. Pero carecemos de la medida que corresponde a la visión interior. Bien, entonces, cuando se nos presenta la actividad de servicio, porque cuando una persona está entrando en el camino espiritual, su primera pregunta, porque le han dicho que el servicio es la base de la espiritualidad, ¿a quién voy a servir y cómo voy a servir? Y su preocupación es ¿cómo va a servir?
y acciones. Bien, yo digo que siempre existe una medida. Si la persona actúa de esta manera que hemos venido diciendo, se desarrolla el discernimiento natural. El discernimiento es aquella capacidad que nos inclina hacia un motivo u otro con preferencia. ¿Por qué? Porque el discernimiento es un segregado de muchos esfuerzos. No viene al hombre como una dádiva de los dioses, sino por motivaciones supremas, porque el hombre ha llegado a invocar esas fuerzas, las ha canalizado en su interior, las ha guardado en su corazón y tiene la capacidad de decidir con justicia. Y a esto, a ese decidir con justicia, le llamo yo discernimiento. Ese discernimiento hace que las personas sepan en cualquier momento cómo debe actuar. ¿Por qué? Discernimiento, paz, amor y compasión es un círculo, y dentro de ese círculo se mueve todo ese conglomerado de fuerza física. Es decir, que la pregunta es interesante porque cuando en un momento determinado se nos ofrece la ocasión de servir, a veces hacemos la vista gorda, como se dice, y dejamos que pase por encima, que yo me corresponde, es el karma. Con el karma estamos solucionando el problema de la propia comunidad. Y para mí, cuando hemos llegado a este momento de que todo nos parece diferente, porque el karma no nos interesa a los demás porque está respeto al corazón, es cuando hay dudas de conciencia sobre lo que haremos o lo que dejaremos de hacer en un momento determinado. Para mí, si hay paz en el corazón, que es la medida de lo supremo, sabremos cómo y de qué manera tenemos que servir. Más dijo todavía. Se va a descubrir para nosotros el absoluto campo de servicio. Aquel que la divinidad ha creado para nosotros, en virtud de nuestro grado de evolución. 2, características psicológicas. 3, astrológicamente, el dictado de las estrellas. 4, la familia que nos rodea. Y 5, la nación. Todo esto es un conglomerado de nuestro karma. Pero si vamos por extranjero, no vamos a decir no sirvo aquí porque soy español y estoy en Francia. Estemos donde estemos, y el discernimiento, la ley y el amor y la compasión deben ser la salvaguarda de nuestro corazón y llevarnos por el espíritu recto de justicia. Quería preguntarte que no entiendo muy bien la solicitación que das a los dos figuras, que son dos estados diferentes del ser humano, ¿no? Sí. Entonces, el vigilante del umbral, digamos, Pero sí, el guardián del umbral, el guardián del umbral, el ángel de la presencia. tiene Bueno, que tiene la obra de Angélica, de Evangelista, de Quinta. Este es el ángel de la presencia. Y el guardián del umbral lo hemos hecho así para darte una idea. no es que tiene el aura cargada, no es que tiene el aura cargada, ¿no? Yo no comprendo la palabra guardián del umbral. ¿De cuál umbral? El que tiene la aura cargada, ¿de cuál umbral es guardián? Del umbral iniciático. Guarda el misterio iniciático. Es decir, como antes hemos dicho, supongan que es una fuerza. Una fuerza. Es la fuerza de la iniciación. Bien, entonces el candidato, que somos todos y cada uno de nosotros, enfrenta, antes de que se le abra la puerta iniciática, una sublime decisión, pero el bien y el mal, el pasado con todo su peso y el futuro con todas sus esperanzas. Hasta cierto punto las esperanzas negativas. El centro que debe decidir. Y hasta un punto de vista, pero quiero decirlo geométrico, podríamos decir que cuando la fuerza del guardián del umbral y la fuerza del ángel de la presencia lleguen a un punto de equilibrio, entonces así queda cero. Y este cero es el yo que se conecta con el ángel solar. Pero esto merece otro comentario y no hay tiempo de hacerlo. Porque se busca el campo del equilibrio cósmico.
en el cual desaparecen de la visión del iniciado todos los egregores, formados en el pasado o que están en un plan arquetípico para el futuro. Todo desaparece, es decir, que queda sin tiempo. Y el paso que va a la cuarta iniciación, permíteme decir reiterativo al respecto, es aquel que existe tan gran equilibrio entre el bien y el mal, y que la persona sabe qué hacer. Y al final de la lucha, cuando el peso de la balanza en el cual está el corazón de los seres humanos, es cuando se decanta definitivamente hacia adentro, no hacia la derecha ni hacia la izquierda, y penetra entonces en las cámaras iniciáticas. Y ahí las reflexiones, los sistemas de entrenamiento espiritual buscando un equilibrio de la personalidad. Un equilibrio que naturalmente debe ser el equilibrio entre la inteligencia y la voluntad, o entre la razón y el amor. La razón repleta de conocimiento sin amor es negativo. Un corazón rebosante de bondad sin inteligencia, asimismo negativo, desde el punto de vista esotérico. Pero, ¿qué ocurrirá cuando la mente y el corazón se hallen equilibrados, en suave armonía? Entonces vendrá a la existencia otro tipo de ser humano, otro tipo de humanidad. Entonces, los egregores constituidos a través del tiempo, ya sea el guardián del umbral, ya sea el ángel de la presencia, han totalmente desaparecido. Solamente queda el espíritu puro, sin dualidad, sin necesidad de que vida tras vida sea pesado su corazón en la balanza de Osiris. Es decir, entonces queda la persona sujeta a su propia temperanza. Y es lo que decimos, si ahora empezamos a decidir, si ahora empezamos a estar atentos, si ahora empezamos a olvidar los pequeños problemas y los sumergimos en un gran problema planetario, estaremos llegando indefectivamente a ese punto de equilibrio que es un punto de síntesis. Y entonces habrá paz. Y cuando hay paz, desaparece toda fuerza de negatividad o toda fuerza de polaridad. Es como la luz. La luz no es más que el equilibrio entre los factores opuestos, el factor negativo y el factor positivo desde un punto de vista científico. Y la voz que está en el centro, que es nuestra alma, que es nuestro yo, es que decide completamente lo que debe hacer en un momento determinado del tiempo. Es decir, que utiliza el descubrimiento de la propia divinidad, que podemos expresar así con toda reverencia. Entonces el yo desaparece para dar vida a otra forma superior de vida que desconocemos. Pero existe. Y desde el momento en que hay seres que han pasado del reino humano al reino divino, que han pasado del cuarto reino al quinto reino de la naturaleza, y que van todavía ascendiendo hacia arriba, buscando otras glorias, otras iniciaciones y otra paz en su corazón. Hay que ser desarrollo al respecto. Hay que tener mucha confianza en el corazón. Bueno, si me permite voy a marchar un poco de tema, ¿no? Sí. Pero a veces me ha pasado por la cabeza, o sea, Por favor. es decir, si nosotros examinamos un poco la evolución, ¿no? Pues encontramos que en el reino mineral prácticamente no existe violencia, no es tal tampoco. Pero al llegar al animal se manifiesta la violencia. Vamos a decir que el pez grande se come al chico, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y entonces prosigue en la humanidad. Quizá me pueda decir que en el reino animal existe un equilibrio, ¿no? El equilibrio ecológico. Pero sin embargo, no sé, yo me pregunto por qué la violencia aflora, vamos a decir, en etapas superiores, ¿no? Porque, vamos a decir, minerales y caos son, vamos a decir, planos inferiores, y sin embargo los otros, que son otros eslabones, ¿no? No sé, no me he preguntado muchas veces por qué, exactamente, no lo acabo de ver claro. Bien,
Sí, tampoco. Pero quede claro que existe violencia. Lo que hay que hacer es evitar la violencia. Hasta donde sea posible, habría cuenta que tenemos discernimiento. Hay discernimiento, si usted me lo permite, está en el centro también. Desde el punto de equilibrio. Una persona que discierne constantemente, lo cual significa que está muy atento a toda su programación psicológica, interna y externa, entonces, en ese discernimiento sabe exactamente las cosas. Se representan por vía infusa muchas ideas, muchas emociones y muchas energías que no están al alcance de todo el mundo, que son una primicia de la persona que está constantemente autodefiniéndose, autoobservándose, sin aplaudirse, sin rechazarse. Es decir, que el socio es una persona que atenta, muy atenta a un proceso, hace que ella pierde la conciencia de yo separado. Está su atención tan dentro de un asunto, tan dentro de un problema, que él prácticamente, o ella, la persona, ha desaparecido. Bien, si a través de una atención sosegada, tranquila y constante, y vendrá con el hábito a ser automática, entonces, en esta unción suprema, en esta atención hacia unos y otros, en esta atención hacia los ambientes, en esta atención hacia todo cuanto nos rodea, existe una pérdida total, una ausencia total del sentido separativo del yo que nos hace felices, psicológicamente hablando. Entonces, la principal coyuntura que se nos presenta a nosotros es tratar de discernir, luego tratar de estar atentos. Dense cuenta que cuando se está muy atento, se está en silencio. Y ese silencio tiene un valor cualitativo de acuerdo con la ley esotérica. Hace posible que exista una intercomunicación entre unos y otros, lo cual no es posible en un plano analítico, en un plano intelectual, en el cual cada cual intenta su propia opinión y siempre sabemos que la opinión mía es la mejor de todas. Y esta lucha en este plan es lo que afecta a nuestra vida entera. Y así nos encontramos con un mundo de necesidades, y necesidades que pueden ser resueltas con lo que posee el planeta, sin ir más lejos, sin buscar petróleo en la luna, porque se va a la luna pues hay petróleo, que creen ustedes que vayan a buscar otra cosa, o se va a otros planetas, parece que pueden hacer, porque la vida colonialista, la vida imperialista está por doquier. El hombre sale a observar atentamente al cosmos, sale a ver qué puede sacar en consecuencia de los hermanos de Marte o de Venus o de esta ronda. Es decir, que estamos buscando siempre una seguridad, un confort o algo para nosotros. Estamos acumulando valores en el tiempo. Y esta acumulación de valores en el tiempo nos hace desdichados, porque estamos separados del resto de la humanidad. Y una persona que tenga mucho está en los problemas del temor de perder lo que tiene. Y siempre hay un campo de lucha y de conflicto. Los que no tienen nada porque están deseando tener, es una lucha. Los que tienen porque tienen miedo de perderlo. Y los que han perdido esperanza de volver a tener. Y así es una serie de un encadenamiento de hechos psicológicos que hacen de la vida, que es un paraíso, en sí, algo, un infierno realmente, un infierno. No, yo quería decir una cosa, sí es porque esta humanidad está sumergida demasiado en el plano emocional, porque los animales, por ejemplo, su violencia es solamente relativa y viven en su propio ambiente, porque no matan más de lo que necesitan, porque que tienen todavía más razonamiento, sin tener razonamiento más que el ser humano. Pero vengo a decir que cuando estos planos astrales, este aspecto emocional en que vive la humanidad es lo que hace que sea violenta. Por eso todas las personas, los grupos, que por actividad podamos apartarnos un poco de esta vida emocional, pues dejaremos de ser violentos. Pero claro, esto solo será unidades y grupos. No, es lo mismo que hemos dicho antes. El paso que va de un hombre civilizado a un hombre realmente civilizado, con buena voluntad en su corazón,
Es el paso que va a ser distinto. A la intuición. Entonces, en el centro del instinto y de la intuición está la razón. Es decir, que siempre hallaremos como punto de tal el razonamiento o el discernimiento. Veremos el pasado con una carga etérica, astral y mental tremenda. Compartimos con nuestro cuerpo físico el mundo mineral, con el cuerpo emocional el mundo vegetal y con el cuerpo mental inferior el reino animal. Y estamos sacrificados en estos tres reinos, teniendo conciencia de nuestro cuerpo, de nuestras emociones y de nuestra mente. Ahí está el problema. ¿Cómo teniendo conciencia mental, emocional y física podemos resolver el problema inmenso de la vida en nuestro corazón? Tendrá que ser a base de olvidar progresivamente todo el instinto que llevamos dentro. Porque aquí el amigo ha dicho que el mundo mineral, vegetal y animal está interiormente, pero lo tenemos todo dentro. Porque el pasado es el atavismo. Cuando tengamos la quinta iniciación, nuestro cuerpo ya no será mineral, será etérico completamente. Pero es mineral, carga mineral, y lo que está estudiando la psicología y incluso la parapsicología es este mundo todavía relativo, los primeros subplanos, los planos etéricos, sin darse cuenta que existen subplanos superiores en el propio plano físico que todavía la ciencia no ha descubierto. Y estamos progresando hacia allí. Estamos de una u otra manera estableciendo una escalera que sitúe la mente de los científicos a la alta realidad de las otras dimensiones del espacio. Porque como ustedes saben, la ciencia está tratando de controlar físicamente o de comprobar físicamente las cosas, en tanto que esotéricamente trata de acumular valores interpretativos de la vida, lo cual quiere decir que está constantemente programándose o propagándose hacia adentro, estableciendo siempre nexos de comunión con los niveles superiores y haciendo que a su lado la vida sea placentera, que exista bienestar, porque existe orden y equilibrio en su interior. Y me pregunto si es mucho pedir que cada uno de nosotros se esfuerce un poquito en tal sentido, porque todos somos acumulativos, y cuando hemos acumulado mucho tenemos miedo, como digo, a perder aquello, y siempre estamos sufriendo. Pues bien, dejemos todo en manos de la vida, discerniendo claramente. El que sea rico no va a tirar las riquezas por la calle, y el pobre no va tampoco a esforzarse demasiado para ser rico. Pero quién sabe cuál es la medida de las propias necesidades, tanto si es rico como si es pobre. Bien, ahí está el discernimiento. ¿Qué es lo que necesitamos? Yo digo que gastamos más de lo que necesitamos. Y hay un punto de fricción en ese punto. Y el confort de nuestra vida tiene más interés que la vida espiritual. Y esto lo sabemos todos. Entonces debe existir también un punto de interés cualitativo en la conciencia que diga, hay bastante, ¿para qué más? Y propagarse en el espacio con lo que vaya viniendo, porque hay una ley en la naturaleza extractada de los grandes aforismos del pasado, que dice que el hombre tendrá siempre lo necesario cuando su corazón sea puro. Es decir, el hombre cuando no tiene es porque no es puro. Vean ustedes, usted está manipulando la ley de karma. Perdonen ustedes, no estoy manipulando nada. Es la ley y el ejercicio de los valores divinos, registrado en el corazón de cada uno. Y ustedes saben que gastan más de lo que necesitan, en todos los momentos. Y luego se quejan de que son pobres. Y esto es una de las cosas que hace que nuestra vida sea hasta cierto punto infeliz, vacía y llena de aparentes contradicciones. Sí, por favor. Esa explosión de violencia que rompen al mundo, digamos, cuando cesa la dictadura de gobierno, usted no
crees que estaba la violencia dentro de las personas, que estaban reprimidas estas violencias, y que cuando tienen libertad, pues es un desahogo de los estados negativos de los seres humanos. Entonces, eso es necesario que pase el ser humano, o es necesario que haya siempre dictadores para evitar, yo no lo creo. Bueno, yo diría, Para evitar de que salga esta violencia que llegue esta dentro, porque el que no tiene la violencia, a pesar de que tenga libertad para hacer todo el barbaridad que hacen otros, pues ellos no lo hacen porque ya no los quieren dentro, ¿verdad? Pero yo creo que opción, esta posibilidad de que salga fuera toda esa violencia, yo creo que debe ser un proceso que quizá es útil. bien, yo creo, si la persona, nosotros, tenemos libertad interior, lo que ocurra socialmente, políticamente en el mundo, no creará ningún conflicto en nuestra conciencia. Ahora bien, cuando en nuestra conciencia tenemos ciertas limitaciones, entonces el ambiente nos afecta. Y entonces decimos, mejor la dictadura o mejor la democracia, para mí lo mismo. Cambian los factores humanos, pero si radicalmente, si fundamentalmente no cambia el corazón del hombre, ¿de qué sirve una democracia? Una dictadura es lo mismo. Es el hombre quien fundamentalmente debe cambiar. Y si cambia fundamentalmente el hombre, cambiará la sociedad. Lo que pasa es que no cambiamos, ¿verdad? Y por eso el mundo continúa en extremo, siempre estando en lo mismo. Y en la misma situación del tiempo de Cristo o antes. Porque de que nos sirven los sermones acerca del amor de Dios, o del estudio esotérico, o de la existencia de los maestros, y de que existe el Cristo y el Señor del mundo, de los logos solares. Si nuestra mente es pequeña, está cristalizada en valores objetivos, y el corazón está siempre preso del deseo de conquistas materiales, ¿de qué nos sirve el conocimiento? Es decir, ¿cómo vamos a utilizar el conocimiento para pasar a la acción? Este para mí es el primer desafío de la conciencia. ¿Cómo vamos con todo esto que sabemos a afrontar la vida? Para mí, sabiendo esto, discernido completamente, nuestra vida tiene forzosamente que cambiar en uno u otro sentido. No vamos a ser perfectos de la noche a la mañana, porque hay que esforzarse naturalmente. Pero, sí digo y repito, que si estamos atentos al proceso de la vida, alcanzaremos una libertad interior que nos aislará del campo de la lucha externa. Y entonces quedará bien situada esotéricamente nuestra calidad humana, porque entonces, utilizando la razón, el discernimiento en el presente, aquí y ahora, sabremos qué es realmente lo que debemos hacer, cómo debemos comportarnos en sociedad, el carácter que podemos imprimir a nuestros ambientes familiares, el grado de la amistad que podamos sostener con los demás, o la simpatía que nos produce el contacto con la gente. Esto será naturalmente muy poca cosa si internamente no existe un principio de equidad y de justicia, avalado por un sentimiento de compasión hacia los demás. Y todos tenemos el deber de tener compasión, el derecho de que nos compadezcan. Aunque no lo queramos, hay quien se compadece de nosotros desde el punto de vista esotérico y hace que la humanidad pueda surgir triunfante. Tal es, por ejemplo, la doctrina de los avatares. Si no tuviese compasión el avatar de la pobre y huérfana humanidad, ¿qué sería de nosotros? ¿Qué sería de la humanidad si no hubiesen existido hombres estelares como Hermes, Buda, Cristo, o Lao Tse, o Confucio, o estos hombres que han dado al arte, a la técnica, a la política, a la economía, a la ciencia y a las artes, este poder radioactivo que hace que nuestra evolución en el siglo XX sea refutada como científica? ¿De qué serviría? Bien, la respuesta está en nosotros, de nada, y el proceso ahora se halla en vigor.
que estamos tratando de llevar adelante un proceso. Y este proceso no solamente es individual, sino que es también psicológico y cósmico, porque el cosmos es la que da la medida del hombre. Es decir, que el hombre es hecho a imagen y semejanza del cosmos, de su propio creador. Sabiendo esto, ya tenemos al menos en nuestras manos cuál es el arquetipo de la propia humanidad. ¿Qué es lo que realmente busca el hombre? La satisfacción de sus placeres, el esclavaje o la esclavitud de los sentidos, o el poder opresivo de la mente. La decisión está siempre en nuestras manos. Que estén cansados ya, ¿eh? Ya calor. Sí. ¿Cómo se puede interpretar de una forma positiva el que se nos diga que debemos ser espiritualmente agresivos, cuando precisamente las personas no tienen buenas relaciones humanas por causa de la agresividad? La palabra está mal traducida. La agresión, la agresividad, es una palabra, la agresividad, que se ha puesto de moda en el comercio. Ustedes saben que ponen anuncios. Necesitamos un representante agresivo. ¿No sería mejor un representante dinámico? No, agresivo porque la base está en la propia sociedad. Y por los costados de la ira y el cuerpo de la humanidad sale esta agresividad constante. Sale sangre pura de agresividad constantemente. Pues bien, hay que mirar la agresividad y eliminarla completamente, incluso del léxico comercial, del léxico espiritual. Existe un punto de dinamismo creador espiritual, no de agresividad. Es esto lo que debemos tratar de comprender. Que si una persona nos dice que hay que ser agresivos espiritualmente, mal traducido y mal interpretado y mal dicho y todo mal que se puede decir sobre una palabra. Está aquí. El dinamismo de la acción es realmente lo que necesita el ser humano, no ahora, en todos los tiempos. Dense cuenta que estamos proyectando un futuro a largo plazo, un futuro del cual seguramente no nos vamos a beneficiar, y sin embargo trabajamos para nuestros hijos, para nuestros nietos, para los que vendrán después de nuestros nietos, aquí y ahora. Es decir, que hemos encontrado la máquina de la vida, o el barco de la evolución, del destino humano, siguiendo un curso hacia ciertas fronteras desconocidas. Nos damos cuenta después, a través del discernimiento, que aquella ruta no es la necesaria, no es la que necesitamos, que deben ser otras aspiraciones de nuestra alma. Y entonces en grupo o individualmente estamos tratando de desviar esta nave y enfocarla o enfilarla hacia terrenos de justicia, hacia metas reconocidas de igualdad y de fraternidad, que no son palabras solamente de la Constitución de la primera revolución en Francia, sino que están grabados en la logia de los maestros: paz, igualdad y fraternidad, precedentes a aquel que dice: hombre, conoce a sí mismo. Por lo tanto, la Revolución Francesa trató intelectualmente de absorber el significado, y todavía es un significado que no se ha resuelto, porque en Francia ni en todas partes del mundo no hay ni fraternidad, ni igualdad, ni justicia, ni nada que se le parezca. Vemos hombres buenos, hombres inteligentes, hombres equilibrados, pero la sociedad como nación tiene muchos fallos. Hay mucho trabajo que hacer, es mucha la mies y son pocos los obreros, y nosotros somos los obreros. A ver qué hacemos. Quizá ya esperamos un poco de silencio.